Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a ver un ejemplo, ¿no? De un proyecto ficticio, que en este caso es para una cerveza tipo artesanal. Esto para la materia de diseño de plantas alimentarias. Y esta cerveza artesanal es una cerveza a la que hemos denominado como Piratilla, cerveza artesanal. Muy bien. Lo primero que hay que entender es que para la planeación de una planta cervecera se requiere de ser un paso de vital importancia, dado que estos pasos va a impactar directo en el desarrollo futuro de la misma. Para poder hacer esta revisión previa es necesario tomar en cuenta el entorno legal, el entorno físico, el entorno de materiales y de insumos que puedan ayudar o que puedan favorecer el desarrollo de la viabilidad de un establecimiento. En el muy particular caso de las plantas tipo cervecera, pues es muy importante voltear a ver cómo se encuentra la situación hídrica y energética particularmente. Es necesario destacar que los lugares donde puedan ser candidatos para la elaboración de esta cerveza, además de reunir características que cubran las necesidades hídricas y energéticas, así como de un fácil acceso, es necesario tener aceptabilidad, accesibilidad y consumo de la cerveza. Además de esto, como ya se comentó, pues bueno, que se reúnan las características de demanda de recursos, de insumos y en caso de serlo así, también de aditivos. Es necesario ver o destacar que es una cerveza tipo artesanal. Primero que nada, pues bueno, la cerveza es un producto fermentado que se obtiene de la fermentación del mosto a partir de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Y también es necesario destacar que el alcohol etílico presente en la cerveza no puede ser añadido de fuentes externas para que pueda considerarse como una cerveza. Aparte, hay que cumplir con algunas características según la normatividad mexicana aplicable. Entre ellas, pues bueno, un grado alcohólico de 0 a 12%, que tenga un extracto original mínimo del 4, unidades de amargor que pueden ir desde los 2 hasta los 100, un pH que puede variar entre 3 y 48, anhídrido carbónico en volumen de 2 a 4. En cuanto a metales pesados, pues bueno, hay algunos límites máximos, como puede ser el de plomo, que es 0.1, el de hierro 0.2, cobre y zinc con 1, y arsénico, menor, bueno, perdón, como límite máximo el 0.1%. En cuanto a microorganismos, es entendible la necesidad de la presencia de Saccharomyces cerevisiae previo a la pasteurización. Una vez pasteurizado, pues no puede haber, no puede pasar en recuento total de microorganismos mesófilos mayor a 100, en cuanto a MOS mayor a 20, y en cuanto a coliformes fecales y microorganismos patógenos, debería de estar ausente. Muy bien, hay que entender un poco el panorama de cómo se encuentran las estadísticas de consumo previo a realizar este tipo de proyectos. Entonces, centrándonos en que el proyecto se quiere realizar en México como país, es necesario entender cómo son los comportamientos de consumo. Para esto es necesario entender que el mayor estado de consumo es Baja California. Sin embargo, el estado que hace mayor producción es Jalisco. En México, de forma general, se consumen alrededor de 1.3 litros de cerveza por semana en personas mayores de 18 años. Aunado a esto, el país existen 128 empresas registradas como productoras de cerveza. Y es muy interesante porque generan empleos directos de aproximadamente 20,000 personas, pero generan empleos indirectos estimados por 5 millones de personas, siendo los dos grupos más importantes Modelo y Moctezuma. La ganancia bruta generada por la cerveza es del 65%. Es decir, que por cada peso que genera esta industria, solamente 35 centavos son los que se invierten. La producción anual, lo que se ha visto en los últimos años, del 2016 a la fecha, es que esta ha aumentado
o ha crecido a un ritmo promedio del 6.7%. Por último, bueno, que la producción de cerveza se encuentra entre las 15 actividades productivas más importantes del país. Bueno, siguiendo con un poco con las estadísticas de consumo, es necesario revisar, como bien habíamos dicho, que genera dos tipos de empleos directos y indirectos. Hablando particularmente en los sueldos mensuales de empleos directos, el promedio o la media en México asciende a los 34,900 pesos por empleado, superando por casi 3 veces el sueldo promedio de los empleados que trabajan en la rama tequilera, siendo un promedio de 12,000 pesos. México exporta alrededor de 51 veces más cerveza de la que importa y genera ganancias netas aproximadas por 4,000 millones de dólares, con un aumento promedio anual del 0.7%. México, además, es el principal exportador a nivel mundial. Se localiza por encima de países como Bélgica y Alemania, y es necesario entender que aunque el principal comprador es Estados Unidos, que compra hasta el 94.3% de todas las exportaciones, la realidad es que la cerveza mexicana llega a 155 países del mundo y el principal consumidor es China, con cerca del 2.8% de toda la producción de cerveza exportada, de toda la cerveza exportada. En cuanto a la legislación aplicable, lo primero que hay que denotar un poco es que tendríamos que basarnos en el tipo de uso de suelo. Entonces, la normativa en materia de impacto ambiental queda no anulada, pero sí, digamos que los manifiestos de impacto ambiental no se toman en cuenta, dado que es un uso de suelo, no es un uso, digo, por el tipo de uso de suelo. Entonces, lo que sí es necesario revisar es la Ley de Desarrollo Económico para el Estado de Jalisco, dado que la planta planea ponerse en Jalisco, la Ley de la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco, Reglamento de Construcciones para el municipio de Guadalajara y la Ley de Ingresos del municipio de Guadalajara. Entonces, la marca, bueno, es una marca de nombre Piratilla, cerveza artesanal, con un eslogan, un buen motivo para celebrar. Es necesario de comentar que esta planta es un producto responsable, sustentable, amigable con la naturaleza, que reúne lo mejor de nuestra historia de adelantos científicos y es un producto orgullosamente mexicano. Dentro de la aseveración de consumirse con responsabilidad, es necesario destacar que los hombres, el consumo normal sería de 2 unidades de cerveza, mientras que en mujer el consumo normal es de 1 unidad. Unidades que fluctúan entre el 4 y el 5% de alcohol. También es necesario comentar que la misión de esta cervecería es ser la cerveza artesanal premium, tipo artesanal premium, número 1 del país. En este momento estamos observando solamente un recorrido por afuera de las instalaciones de la planta cervecera y estamos haciendo alusión a el logotipo. El logotipo, como podemos observar, es un pirata donde utiliza los 3 colores de la empresa, que son amarillo, negro y color blanco. Muy bien, ¿dónde sería ubicado? Como comentamos, sería trabajar en el estado de Jalisco. Más particularmente estaríamos trabajando en el municipio de Guadalajara, pero tendríamos que dirigirnos hacia el sur de la ciudad, muy particularmente en un complejo industrial de nombre San Jorge, donde, bueno, otra empresa importante en la rama de sector alimentario se encuentra, la cual es Yakult Productora o Yakult México. Podemos observar las coordenadas centrales de este plano, el cual, bueno, es un terreno de 32 por 30 metros. Podemos ver en el plano que tenemos 2 plantas, una planta baja
y un primer piso. Este primer piso no sirve para tener algunas oficinas administrativas, pero también nos sirve para tener las oficinas de supervisión y nos sirve para tener una zona de esparcimiento tipo comedor para los empleados. Muy bien, vamos a revisar de manera rápida las áreas administrativas. Entramos primero por una zona de vigilancia. Esta sería la zona de secretaria, una zona también de tipo meramente administrativa. Estaríamos entrando a oficina de recursos humanos y posteriormente estaremos entrando a la de sistemas. Esto en una primer planta, además de, bueno, como podemos observar, una pequeña sala de estar o de espera. Accediendo a un segundo nivel, estaríamos entrando en un primer punto a la oficina de la presidencia o la oficina del CEO y posteriormente estaríamos entrando a la oficina de contabilidad. En ambos pisos, en el 1 y el 2, se tiene acceso a sanitarios individuales, uno para hombre y uno para mujer, en cada uno de los pisos. Podemos observar además un pasillo, donde ese pasillo más adelante vamos a ver que conecta a la zona de operación. Siguiendo con las áreas de esparcimiento para empleados, y bueno, accediendo por la entrada principal, podemos ver una zona de vigilancia, primeramente. Detrás de esta observamos una zona de una palapa, donde hay unas mesas de campo, mesas las cuales sirven ya sea para consumir alimentos, para jugar, o para tener, pues bueno, cualquier tipo de esparcimiento de manera general. Ahora nos estaríamos dirigiendo hacia la entrada del personal operativo, donde tiene, bueno, como podemos observar, una entrada independiente del personal administrativo. En esta parte vemos que hay dos zonas, un primer piso donde estaríamos observando sanitarios. En esta primera zona estamos viendo los sanitarios de mujer. Y luego entraríamos a los sanitarios de hombres. En esta zona, bueno, aparte de contar con los sanitarios, bueno, tenemos acceso a los mijitorios. También podemos observar cómo tenemos zona de lockers o casilleros. Ahora sí, podemos acceder a una segunda planta, donde en esta planta tenemos acceso al comedor. Tenemos una zona de cocina para que puedan guardar su lonche, una televisión como esparcimiento, como relajación, y bueno, pues su área de barras para quien desee o prefiera comer dentro de las instalaciones, en vez de salir a la zona de palapas. Posteriormente entraríamos a la parte operativa. La parte operativa tiene varias entradas. La principal de ellas sería justamente por la parte de comedor. Tenemos un primer sitio o un primer pasillo donde, pues bueno, se colgarían batas y overoles para que no tengan acceso o contacto con los alimentos. Posteriormente, estaríamos entrando a la zona de supervisión de operación, así como la zona donde tendría a su secretario o secretaria. Y podemos desde aquí tener dos accesos. Uno de ellos que se dirige hacia la zona administrativa, que sería la puerta que se ve al fondo, o bien podemos bajar para tener acceso al laboratorio. Entonces, como podemos ver, esta es una zona estratégica para que el supervisor de operación tenga acceso a tanto a la planta, a la zona productiva, como a la zona administrativa. En esta parte podemos ver una entrada del lado izquierdo donde también tiene salida directo a los sanitarios de la planta baja. Y en el laboratorio, bueno, vemos que tenemos acceso a un equipo de espectrofotómetro y a un cromatógrafo. Y además de eso, pues bueno, las pruebas microbiológicas se harían con kits rápidos.
Siguiendo a la parte ya operativa como tal, la parte que acabamos de revisar es, digamos que lo que da, lo que hace que funciona, lo que revisa que funciona la parte operativa. Para la parte operativa vemos que tenemos un segundo acceso. En este acceso hay cabida para un tráiler, o bien para varios vehículos pequeños, varias trocas pequeñas. Entonces, estamos viendo algunos almacenes, los cuales estaríamos diciendo las funciones en un momento más, pero nos vamos a dirigir hasta el primer almacén, que es donde se recibe a la cebada, para comenzar el proceso de malteo. También podemos ver que en esta zona hay baños externos para, por ejemplo, la gente que llega a dejar su producto. Comenzamos con silos de almacenamiento para cebada. Posteriormente pasamos a un primer equipo que es una máquina de remojo y vemos cómo al costado hay telas de germinación o camas de germinación. La cebada ya germinada pasa a un secador, a un área de secado, el cual tiene una segunda puerta para una zona de desgerminación. Aquí se encostala la cebada y se almacena en un segundo almacén. Este almacén, además de tener la malta, tendría, o aquí llegaría también el lúpulo, utilizado para la fabricación de cerveza. Estos son molidos y para eso, bueno, son recibidos primero en una tolva, de ahí pasan a un molino de rodillos, de ahí pasan a ser separados por tamaños. Los que no cumplan con la cantidad mínima se regresan de nuevo a el molino y de ahí ya pasarían a 2 bioreactores. En estos bioreactores se llevaría a cabo los procesos de fermentación y de ahí tenemos una salida de afrecho y tenemos una segunda salida, que es donde estaríamos obteniendo ya los productos para dejarlos reposar. Se hace pasar por un intercambiador de calor y se da una siguiente zona de almacenamiento en ollas donde ya van a tomar las características típicas organolépticas de la cerveza. De ahí estaríamos pasando a una zona de filtros prensa para darles una mejor apariencia. De ahí pasaría a ser empaquetado. Posteriormente pasaría por una banda para recibir un proceso, un tratamiento térmico, una pasteurización y llegaríamos por último a la etiquetadora y ahí se estarían llenando ya los equipos. Este almacén al que estamos entrando en este momento es un almacén donde se reciben las cajas, donde se reciben las botellas y donde se reciben las etiquetas. Vamos a salir por la parte de afuera para entrar a otro almacén en el cual vimos que solamente hay una entrada por tubo y esta es la zona donde quedaría el afrecho, es decir, toda la materia orgánica de la cebada, la cual es retirada del producto de la cerveza. Y pues bueno, a esa materia se le puede dar un segundo uso, una segunda vida. Ahora vamos a entrar por el primer almacén, donde es ya nuestro almacén de producto terminado. Como podemos ver, tiene acceso a la zona de etiquetado. Y este sería el último almacén. De aquí ya saldría directo a distribución. ¿Cómo sería o cuál sería la capacidad operativa de esta planta? Bueno, esta planta tiene la capacidad de procesar 16 litros por segundo de envasado en botellas de 335 mililitros. Si tomamos en cuenta que son 3 turnos laborales de 7 horas, se pueden llenar hasta 60.500 botellas al día, es decir, se trabajarían hasta 20.000 litros de cerveza. Se puede, bajo estos números, trabajar hasta 500.000 litros de cerveza envasados al mes. Serían 166.666 botellas, con los cuales se pudieran llenar 6.945 cajas de 24 cervezas con un precio de venta de
pesos por caja. Basándonos en esto, el costo aproximado de inversión es, primero que nada, para la nave industrial, oficinas y terrenos, por 2 millones de pesos, equipos, 5.750.000 pesos, sillas, mesas, escritorios y demás equipos y necesidades de oficinas, 550.000 pesos, y una flotilla de vehículos con 7 millones de pesos. Se requiere una inversión inicial de 15.300.000 pesos. Además de esto, es una nómina operativa, una nómina de 61 personas, de las cuales estarían haciendo un pago por mes de 732.000 pesos, y en insumos mensual necesarios para poder procesar 100 toneladas de cebada serían 920.000 pesos mexicanos. El valor bruto y el valor neto, bueno, ¿cuánto se puede recaudar? Tomando en cuenta la cantidad de cervezas que se pueden vender, se puede recaudar hasta un total de 12 millones de pesos mexicanos, moviendo el 95% del producto, de los cuales, descontando los salarios, descontando insumos y más gastos, estaríamos obteniendo una ganancia neta aproximada de 7.5 millones por mes. Haciendo cálculos de forma muy sencilla con estos números, es posible, con esta capacidad operativa, de hacer una recuperación de la inversión en 6 meses, una vez operativa la planta, tomando en cuenta que se tardará 24 meses en estar operativa. Entonces sería a los 2 años y medio en lo que se podría recuperar la inversión, y se puede duplicar la inversión con esta capacidad operativa y con esta forma de trabajo en el mes 12 operativo, es decir, a los 3 años de haber sido implementada la planta. Y esto sería de forma general, muy por encima, cómo sería un proyecto para establecer una planta cervecera.